María Fernanda Barreto, Venezuela, escritora militante colombo-venezolana, feminista y educadora popular, integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, dedicada en los últimos años a la investigación de temas relacionados con la geopolítica del imperio del capital. Fue servidora pública del gobierno bolivariano durante 16 años, desempeñándose en las áreas de trabajo, agricultura y pesca, agroindustria, planificación, mujer e igualdad de género y cultura. En 2015 fue curadora del libro 5 discursos antiimperialistas del comandante Chávez, coautora de los libros Más allá de los monstruos 2019 y Venezuela, la joya de la corona 2020, y autora del libro Nuestra América en palabras, recientemente reconocida con una mención en el concurso internacional de ensayos Pensar a Contracorriente, La Habana, marzo 2021, por el trabajo Colombia, en clave del terrorismo imperialista. Buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy, desde muy temprano, hemos tenido reflexiones en torno a la cuestión democracia en América Latina. Varios compañeros y compañeras han venido a exponer sus temas de diferentes partes del mundo, de la región de Latinoamérica. Han estado compañeros de Colombia, han estado compañeros de Cuba, han estado compañeros de otras latitudes, así como también integrantes del cuerpo académico Democracia y Sociedad. Pues hoy nos acompaña la compañera María Fernanda Barreto, ella es de Venezuela, ella nos va a disertar el tema Democracia en el siglo XXI, apuntes para un análisis comparativo entre Venezuela y Colombia. Anticipadamente le agradezco un abrazo fraterno por compartirnos su tiempo. Aquí efectivamente son las 5:51. Bienvenida, compañera, tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas noches, ya aquí en Caracas, Venezuela. Como decían en mi semblanza, estoy en Venezuela, pero soy colombo-venezolana. Tengo ambas nacionalidades, ambas culturas y trato también de ser digna de ambos acumulados históricos. Muchísimas gracias de verdad por la invitación a este seminario. Bueno, vamos a comenzar este pequeño conversar el día de hoy hablando sobre qué significa pensar la democracia en el siglo XXI en América Latina. En este momento estamos viviendo una crisis del capitalismo que se ha agudizado con la pandemia, y esa agudización de la crisis del capitalismo se refleja, por ejemplo, en diversas expresiones de la agudización de las contradicciones de clase. Por ejemplo, la acumulación de capital que pasó en los últimos 20 años de el 35% de la riqueza del mundo en manos del 1% de la población a el año 2020, cuando ese mismo 1% ya no tenía el 35% de la riqueza del mundo, sino el 46% de la riqueza del mundo. Y por lo que sabemos, durante este tiempo de pandemia, esa concentración aumentó. En ese contexto, donde además están los medios de comunicación cartelizados a nivel mundial, estamos prácticamente gobernados por tres poderes de facto: los medios, las corporaciones mediáticas, para no hablar de simple medio de comunicación, sino de grandes corporaciones mediáticas, el narcotráfico y el complejo militar industrial. En ese contexto geopolítico, el concepto de democracia pasa a ser más bien una noción de democracia, digamos, una noción como unidad de significado de discurso ideológico, y esa crisis del capitalismo además ha generado también, o ha sido parte de esa crisis de la hegemonía estadounidense, recordando que Estados Unidos es el centro del imperio capitalista. Esa crisis de la hegemonía estadounidense, esa crisis del capitalismo, se expresa en el mundo con un aumento de la violencia injerencista,
de los Estados Unidos sobre todo el resto del mundo, aludiendo incluso a su propia noción de democracia, pretendiendo convertirse en la vara que mide el resto de las democracias, desconociendo las soberanías y desconociendo incluso el derecho internacional. Vimos en el asesinato del general Soleimani y el posterior reconocimiento de Donald Trump y la jactancia que hizo de ese hecho, que viola todos los principios del derecho internacional, incluso los acuerdos, los tratados de guerra. Vimos ahí cómo los Estados Unidos públicamente nos dijo: no nos interesa el derecho internacional, no nos interesan los derechos humanos, ya no aceptaremos ningún tipo de cortapisas a nuestras acciones, y de hecho han venido desconociendo todos los acuerdos internacionales que ellos mismos han firmado, que de algún modo sienten ellos que les coarta, y también han venido renunciando a organismos multilaterales a los que antes pertenecían. Por supuesto, esta crisis ha generado en particular un relanzamiento de la doctrina Monroe sobre nuestra América. Quienes viven en México, por supuesto, son los primeros en sentir ese relanzamiento de la doctrina Monroe, pero se siente con fuerza sobre toda nuestra América. Y por supuesto, eso quiere decir que es la soberanía de los pueblos de América la primera vulnerada y la primera puesta en cuestión por ese gran poder de los Estados Unidos. Quiero verificar aquí si me están oyendo porque tengo algún temor con mi señal. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Vale, muchísimas gracias. Un gran abrazo al doctor César, quien además me invitó a participar con ustedes, y a todos y todas quienes me antecedieron, algunos de los cuales tuve el placer de escuchar, por supuesto a César y a quienes me antecedieron, particularmente en la tarde. La verdad que no tuve la oportunidad de disfrutar en la mañana, pero lo haré en diferido, me comprometo. Bueno, entonces, en ese contexto geopolítico mundial, y geopolítico de nuestra América, yo como Colombo venezolana quiero aportar algunos apuntes para hacer un análisis comparativo de nuestros sistemas democráticos. No porque esté planteada una competencia, ¿ya?, sino porque ese análisis comparativo precisamente nos puede dar luces sobre cómo, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de nuestro sistema democrático, y cuál es la ruta para avanzar hacia la verdadera democracia en nuestra América, que desde mi punto de vista debe ser, por supuesto, la democracia popular, la democracia que realmente acuda a los poderes soberanos del pueblo y que haga hincapié en esa palabra que parece a veces en desuso en la mayoría de los países de nuestra América, que es la soberanía y el derecho a la autodeterminación de nuestros pueblos. Como les decía, voy a aportar 9 puntos brevemente, y esto como educadora popular, más que para aclarar dudas, es para sembrar nuevas dudas y mejores preguntas en la mente de quienes me escuchen. Primero, en Colombia el poder político del Estado está en manos de las familias más poderosas de una oligarquía que se ha enquistado en el poder desde hace siglo y medio, alrededor de 150 años, lo que ha convertido a Colombia en algo que mencionaron esta mañana y que lo han mencionado en otras oportunidades, que es una verdadera plutocracia, donde el gobierno e incluso las instituciones del Estado están al servicio de una oligarquía que obviamente, como mencionábamos al principio de esta intervención, es cada vez más concentrada, es decir, cada vez en manos de menos personas, pero que además en los últimos 25 30 años está también compenetrada o entramada con el narcotráfico como un gran poder de facto que persiste en Colombia. Por el contrario,
en Venezuela hace 22 años, irrumpió la revolución bolivariana y eso excluyó del poder político, obviamente no del poder económico, pero sí del poder político, a la oligarquía venezolana tradicionalmente dominante. Además de eso, una segunda diferencia sería que Colombia es, en ese contexto geopolítico del lanzamiento de la doctrina Monroe y de aumento o agudización del injerencismo estadounidense, un estado subordinado, principal enclave militar de los Estados Unidos en América Latina, sumamente penetrado por los Estados Unidos en todos los ámbitos, desde sus transnacionales que despojan las riquezas de Colombia, evitan pagar tributos e incluso ni siquiera arrojan ganancias para el pueblo colombiano, la mayoría de ellas, y además violan los derechos laborales de los trabajadores y además se involucran en el financiamiento de la guerra y del paramilitarismo, mientras que Venezuela es un estado, en este momento, un estado insubordinado que incluso fue declarado en el 2015 una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos, por lo cual ha sido sometido sobre todo desde el 2015, aunque hay que decir que el bloqueo económico comenzó ya a finales del 2012, pero sobre todo a partir del 2015 ha sido sometido a un brutal bloqueo y a un asedio permanente que ha sido económico, psicológico, cultural, político, pero también incluso militar. En tercer lugar, diría que Colombia es un país en guerra. Recordemos que estos apuntes que estoy dando tienen que ver con aspectos que afectan el desarrollo de la democracia en ambos países y, por supuesto, en nuestra América. Colombia es un país en guerra con un conflicto interno, social y armado que no ha resuelto. Eso lo mencionaba ya también el compañero César en su intervención. El conflicto social y armado que vive Colombia no se ha resuelto, pero lo más grave de todo es que esa oligarquía que controla el Estado colombiano no ha dado ninguna muestra de que tenga un interés en apelar a la vía democrática para solucionar ese conflicto. Desde el pueblo colombiano, hace muchos años se lucha por una salida política y negociada al conflicto social y armado que vive Colombia, lo que sería la salida democrática a ese conflicto. Sin embargo, la apuesta de la oligarquía y lo que además nos ha expresado a partir de la firma de los acuerdos de paz que se firmaron en La Habana con la FARC-EP, es que la oligarquía colombiana solo apuesta a la pacificación, es decir, no a una solución democrática, sino a una solución militar que implique la derrota de su enemigo, lo que ellos llaman el enemigo interno. Por el contrario, en Venezuela no se ha logrado establecer un conflicto armado, a pesar de que hay una penetración paramilitar desde Colombia desde hace ya más de 2 décadas, a pesar de la injerencia de mercenarios de los Estados Unidos dentro del territorio venezolano con ese fin de promover un conflicto armado, y a pesar sobre todo de esa operación de control territorial terrorista que se ha llamado guarimbas en Venezuela, que es lo que ha estado más cerca quizás de promover esa guerra civil que buscan crear los agentes transnacionales para desestabilizar la revolución bolivariana. Y precisamente ante la última guarimba, que son estas operaciones, que fue en el año 2017, que estuvo realmente muy fuerte, se expresó con mucha violencia en las calles, los factores de la oposición venezolana lanzando, bueno, bombas incendiarias, algo que llamaban Puputov y un montón de cosas que no vale la pena ahora detenerme en recordar, pero a esa violencia el presidente Maduro respondió convocando una noche a la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, acudió a la máxima expresión de la democracia disponible en la Constitución Nacional, que es convocar al poder constituyente. Santo remedio
una noche la convocó el presidente Maduro y al otro día amaneció Venezuela en paz, sin ninguna guarimba. Es decir, se acudió a la vía democrática para resolver un germen de posible conflicto armado. Cuarto, las corporaciones mediáticas en Colombia están sumamente cartelizadas, básicamente pertenecen a 3 familias. Los medios de comunicación, diríamos, disidentes a las líneas de estas corporaciones mediáticas son aplastados y muy perseguidos, y son pocos, además, en comparación con el gran poder que ostentan las corporaciones mediáticas en Colombia, por lo cual el discurso capitalista hegemónico en el planeta es también hegemónico en la comunicación colombiana. En Venezuela, al contrario, hay la convivencia de medios de comunicación en manos del Estado y medios de comunicación con participación del Estado con medios de comunicación privada, y además, en vez de perseguirse la comunicación alternativa, se ha promovido como una expresión de la revolución bolivariana, por lo cual podemos decir que en Venezuela persiste la comunicación hegemónica y la contrahegemónica en pugna, que eso, atendiendo un poco lo que hablaba el compañero que me antecedió de la necesidad del periodismo o de la importancia del periodismo para la democracia, pues precisamente que haya la oportunidad de ver, de presenciar, de nutrirse de ese debate entre la comunicación hegemónica y la contrahegemónica es enriquecedor precisamente para la democracia. Lo quinto, una concentración de la propiedad de la tierra en Colombia, que en el contexto de los últimos 40, 50 años, desde 1980 para acá, ha expropiado a los campesinos y campesinas de Colombia. Según Amnistía Internacional, ya casi voy a terminar, ya mi reloj sonó, pero en un momentico termino. Según Amnistía Internacional, alrededor de 8 millones de hectáreas se le ha expropiado a los campesinos y campesinas de Colombia, sobre todo a través de la violencia paramilitar. Todo esto sabemos, por supuesto, con corresponsabilidad del Estado colombiano todo, y en particular también de los latifundistas que están en el poder político en Colombia, y por supuesto también del narcotráfico y las grandes transnacionales. Por el contrario, en Venezuela ha habido un proceso de desconcentración de la tierra que, obviamente, con todos sus altibajos, ha adjudicado a campesinos y campesinas en estos últimos, desde 2006 para acá, 15 años, alrededor de 6 millones de hectáreas, es decir, totalmente lo opuesto a lo que ha sucedido en Colombia. Un pequeño detalle que también mencionaba un colega que me antecedió es la redacción de las constituciones nacionales. Mientras la Constitución de la República de Colombia tiene un lenguaje excluyente o no inclusivo, es decir, está escrito para los colombianos y nos excluye a las colombianas, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tiene lenguaje inclusivo y está escrita para los venezolanos y las venezolanas. Y además fue, por cierto, la primera constitución en habla castellana que utiliza el lenguaje, que utilizó en su momento el lenguaje inclusivo. Séptimo, que también lo mencionó César, en Colombia hay un genocidio en marcha que incluye un etnocidio y un juvenicidio de clase. La sistematicidad de los delitos, de los crímenes, que se cometen contra los defensores y defensoras de derechos humanos, los líderes y lideresas sociales, líderes campesinos y campesinas, estudiantiles, de mujeres, indígenas, de las negritudes, etcétera, de la comunidad LGTBIQ+, etcétera, en Colombia es tan grande que además de ser el primer lugar del mundo en este momento en asesinato de líderes ecologistas y lideresas ecologistas, por ejemplo, tiene cifras como 162 líderes y lideresas asesinadas solamente en lo que va del 2021,
44 firmantes del acuerdo de paz entre la FARC-EP y el Estado colombiano asesinados y asesinadas solamente en el 2021, 90 masacres ejecutadas solamente en el 2021, en las cuales han muerto 320 personas, mientras en Venezuela en el año 2021, y esto por, digamos, noticia crimen, y lo estuve buscando por todos los medios de comunicación, se reseña una aparente masacre que incluso medios de la derecha entrecomillan porque hay dudas todavía sobre si, o hay dudas reales sobre si fue una masacre, como dicen algunas ONGs financiadas por la USAID, dicho de paso, o si fue un enfrentamiento entre la policía y bandas delincuenciales a principios de año. Estamos hablando de una presunción de masacre contra 90 masacres confirmadas y difundidas a través de todos los medios de comunicación. Lo penúltimo, podemos hablar de una medida internacional que es el Índice de Desarrollo Humano. Durante todos los años de la Revolución Bolivariana ha estado Venezuela muy por encima del Índice de Desarrollo Humano de Colombia. Aproximadamente, digamos, un promedio de 10 lugares por encima de Colombia. No como Cuba, que tradicionalmente tiene más de 20 lugares porque es un ranking, saben que se organiza en orden, digamos, los que tienen más alto índice de desarrollo van primero y los que tienen el más bajo índice de desarrollo van debajo. Cuba siempre está unos 20 lugares por encima de Colombia, pero Venezuela tradicionalmente ha estado 10 lugares por encima de Colombia. A partir del inicio del bloqueo económico contra Venezuela es que comienza a decaer ese índice de desarrollo humano. Como les dije, esa orden ejecutiva es del año 2015, por lo tanto a partir de ahí se comienza a ver un descenso en el índice de desarrollo humano que sin embargo todavía en el año 2018, mientras Venezuela ocupaba el lugar número 78, Colombia tenía el lugar número 90. En este momento Venezuela está por debajo de Colombia, pero según explica el propio PNUD, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, esto obedece a la disminución del Producto Interno Bruto y su consecuente disminución del ingreso per cápita que afecta ese índice de desarrollo humano. Y por último, y es aquí donde les voy a pedir a los compañeros del equipo técnico que me coloquen la lámina, hay una gran diferencia en nuestros sistemas de votación. Si pudieran colocar la lámina que les envié, con esto ya termino. En Colombia, en Colombia hay un sistema electoral que realmente es vergonzoso para quien les habla, porque yo he tenido la oportunidad de participar como coordinadora de mesa y como testigo electoral en ambos países, dado que tengo doble nacionalidad y por supuesto defiendo el derecho al voto. Desde esa práctica y además como educadora popular, defensora de la investigación, acción participativa o investigación militante, construí este cuadro comparativo. Aquí se los presento. Este es el cuadro comparativo entre un sistema electoral manual sumamente vulnerable, que es el sistema electoral colombiano, arcaico por demás, y un sistema electoral automatizado muy difícil, yo diría que imposible de vulnerar, que ha sido catalogado incluso por Jimmy Carter, que no es precisamente el más rojo de los seres humanos, digamos, como el mejor sistema electoral del mundo. Ese cuadro comparativo que está aquí, igual lo pueden colocar en internet. Si colocan mi nombre, María Fernanda Barreto, cuadro comparativo entre los sistemas electorales, van a encontrar en internet ese cuadro comparativo. Entonces, bueno, dejo estos 9 puntos que pretenden iniciar, dar algunos ítems para iniciar un análisis comparativo entre los sistemas de Colombia y Venezuela, y espero que además con estos pequeños apuntes haya contribuido un poco a romper el cerco mediático que hay sobre Venezuela en este momento, con particular énfasis en el cerco mediático que hay en Colombia por las razones que ya expliqué.
Muchísimas gracias y disculpen que me pasé un poco del tiempo. Pues escucharla efectivamente nos hace reflexionar sobre la democracia y en este análisis comparativo que usted hace sobre la forma de votar, pero además sobre los diferentes puntos problemáticos como el calentamiento global, el Producto Interno Bruto, así como también los asesinatos que se han dado a ecologistas, pues me hace pensar, ¿verdad?, también en nuestro país, en nuestro estado de Guerrero, en el cual pues nos une estos flagelos, ¿verdad?, para que podamos buscar las posibles soluciones mediante estos diálogos. Me acompañan aquí en pantalla ahora, ¿verdad?, la compañera Azucena Abarca Villagómez, el doctor César Pérez Gamboa y también el doctor Arturo Pacheco Bedoya, todos integrantes también del cuerpo académico y organizadores de este evento internacional. Le voy a pedir al equipo técnico si tienen alguna pregunta ahí en el chat, en el YouTube o el Facebook, así como también en la sesión de preguntas, compañeros que están presentes aquí en esta sala, si tienen algún comentario, pregunta, es el momento que podamos nosotros hacer la reflexión de manera conjunta con la compañera María Fernanda Barreto, quien pues ya nos ha estado dando luces, pero además nos dijo que también es colombiana, pero también tiene nacionalidad venezolana. Pues nosotros también aquí tenemos a compañeros con esas características de corazón mexicano, pero también nacidos en Colombia. Y me parece que quiere hacer uso de la voz, pues nuestro compañero el doctor César. Adelante. Compañera Mafi, un abrazo fraterno y latinoamericano. Has expuesto 9 puntos para lograrse una comparativa en 2 países fundamentales y geoestratégicamente importantes para Estados Unidos y su planteamiento de la Escuela de las Américas. Te pido por favor si nos pudieras explicar. Ya has anotado que la democracia es una democracia de diferentes tamices en los 2 países. Mi pregunta es si el conflicto generado no solo por la frontera colombo-venezolana, sino sus posiciones geoestratégicas, están fundamentalmente a través de su idea de los Santa Fe 1, 2 y 3 y la necesidad de los recursos que Estados Unidos necesita, sobre todo de Venezuela. Primero, en lo geoestratégico, sí, eso es fundamental para definir el papel de Colombia como como enclave militar estadounidense y también como uno de los 2 enclaves del narcotráfico en la región. Y recojo ahí las palabras del compañero, el compañero moderador, cuyo nombre no recuerdo ahorita, ¿me lo dice? El compañero Antonio. El otro enclave del narcotráfico en la región latinoamericana, por supuesto, es México. Recordemos que lo militar y el narcotráfico, a partir de el escándalo llamado Irán-Contras, pues se destapó que está sumamente relacionado, y es por eso que es muy importante desnudar al narcotráfico como parte de el avance del narcotráfico como parte de las consecuencias de la crisis del capitalismo mundial. Pero volviendo a lo estratégico, Colombia es la entrada de norte a sur hacia ese subcontinente llamado América del Sur. Es la entrada de norte a sur hacia el Amazonas, pero además es el único país de América del Sur que tiene salida a ambos océanos, Pacífico y Atlántico, ¿no? Además de eso, es uno de los países que posee territorio amazónico tan rico en biodiversidad y particularmente en agua, además también de riqueza, por supuesto, minero-energética. Además, como si fuera poco,
tiene 2.219 kilómetros de frontera con una amenaza inusual y extraordinaria que es la revolución bolivariana. Venezuela, por su parte, obviamente Colombia toda posee grandísimas riquezas ecológicas. A mí no me gusta usar la palabra medioambiental porque me parece antropocéntrica, prefiero hablar de ecosistema y ecología. Tiene grandísimas riquezas mineroenergéticas, tiene también grandísimas riquezas desde el punto de vista del capitalismo, en una gran fuerza de trabajo de la población colombiana, y bueno, y tiene además obviamente las riquezas que le ha ido dando el capitalismo financiero, el ser enclave militar y el ser enclave del narcotráfico. Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo, tiene grandísima cantidad también minera en tierras raras y en oro mismo también como Colombia, pero además de eso, en esa geoestrategia que César mencionaba, están más de 3.000 kilómetros de costa caribe y la particularidad del puerto del lago de Maracaibo, por donde ansía el narcotráfico mexicano, colombiano, administrado por supuesto por el administrador del narcotráfico en todo el mundo occidental, al menos en el mundo occidental y en los países ocupados de Asia Occidental, que es la DEA. Ellos ansían utilizar ese puerto del lago de Maracaibo para sacar no solo las mercancías lícitas, sino también la droga, porque lograr sacar la droga por el lago de Maracaibo disminuiría grandemente los costos de producción de la droga que finalmente llega en su mayoría a los Estados Unidos. Actualmente, gracias a que Venezuela es un gobierno no subordinado y que no ha entrado en el negocio del narcotráfico, como sí lo ha hecho lamentablemente el Estado colombiano, pues un poco más del 90% de la droga que sale de Colombia hacia el norte en general, porque recordemos que Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y Estados Unidos el mayor consumidor, la mayoría sale por la costa pacífica. En cambio, y estos son cifras de los Estados Unidos, de WOLA en este caso, en cambio, por la costa caribe, colombiana y venezolana juntas, según WOLA, sale solo un 7% de la droga. Si ellos lograran acceder a la posición geoestratégica de Venezuela para sacar todas las mercancías que explotan de Colombia, que despojan al pueblo colombiano, toda la riqueza minero-energética que le roban al pueblo colombiano, y además lograran sacar la cocaína por el puerto del lago de Maracaibo, pues también obtendrían una gran ganancia, y esa ganancia en este momento de crisis capitalista es fundamental para lograr la sobrevivencia del sistema capitalista y la sobrevivencia de ese mundo unipolar gobernado por los Estados Unidos a partir de la década de los 90, que está en crisis terminal. Gracias. Vamos a hacer llegar a su correo electrónico el reconocimiento correspondiente, y por cuestiones también de tiempo, y además que ya están listos